renales con una etiología variada, ¿ok? Y mecanismos patogénicos que van a depender del agente causal de la misma. En ellos podemos encontrar infecciones, obstrucciones, acción del sistema inmunológico, ¿okay? Como lesión al riñón como órgano blanco, la isquemia y la acción de tóxico. ¿Okay? En la nefritis tulointersticial aguda se clasifica en dos vertientes. Una nefritis tulointersticial de origen agudo, una duración limitada, con restablecimiento de la función renal plena, y la nefritis tulointersticial crónica, ¿okay? Que ocurre por un periodo más allá de 48, 72 horas, perdón, de 3 meses, ¿no? Y que esta nefritis tulointersticial aguda produce daño al parenquima renal y puede iniciar y progresar a enfermedad renal crónica de estadios incipientes hacia estadios avanzados. La nefritis tulointersticial aguda se caracteriza porque básicamente ocurre un infiltrado de células inflamatorias, hay edema a nivel intersticial y puede estar asociada con un deterioro de la función renal, es decir, puede acompañarse de una lesión renal aguda. ¿Okay? Y esto va a depender de la intensidad de la anoxia y de la anoxia per se. Dentro de los agentes etiológicos que producen esta condición, están involucrados fármacos, ¿okay? Que ocupan el 75% de las nefritis tulointersticiales agudas. En este grupo vamos a encontrar antibióticos, entre penicilina, cefalosporina, el ciprofloxacino, la rifampicina, las sulfamidas, ¿okay? Y la vancomicina, entre otros. Hay un grupo. Estas son las más frecuentes. Drogas antiinflamatorias no esteroideas, ¿okay? Otras drogas como la olupurinol, la ciclovir, la fenitoína, la furosemida, pueden producir nefritis tulointersticial aguda por fármaco. Infecciones, básicamente ocupan un 5 a un 10% de la totalidad de la nefritis tulointersticial aguda. Entre ellas vamos a encontrar de origen bacteriano, la brucela, la Escherichia coli puede producir una nefritis tulointersticial aguda, la legionela, la salmonella, el estreptococo, el estafilococo, virus como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el VIH, otros patógenos como la leptospira, ¿okay? El Mycobacterium tuberculosis, la rickettsia, el Mycoplasma, la schistosomiosis, la toxoplasmosis puede producir una nefritis tulointersticial aguda. De origen idiopático o desconocido, bueno, las nefropatías por anticuerpo antimembrana basal, el síndrome de nefropatía intersticial con uveitis, conocido también con el acrónimo de NITUS, ¿ok? A enfermedades asociadas a condiciones sistémicas, bueno, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico. ¿Ven? El lupus eritematoso sistémico puede presentarse de múltiples maneras, desde un componente neurológico, un componente cardíaco, un componente netamente cutáneo, ¿ok? Y puede provocar también una nefritis tulointersticial. Procesos neoplásicos, los linfomas no Hodgkin, las leucemias y los mielomas pueden producir esta condición. Desde el punto de vista metabólico, bueno, alteraciones como la hiperuricemia y la hipercalcemia están asociadas a una nefritis tulointersticial aguda. Existen en la patogenia una cantidad de antígenos celulares a nivel renal, ¿okay? A nivel de la nefrona y la membrana basal celular. Hay complejos que se forman como los antígenos FX1A, la glicoproteína 330 y las megalinas. Las proteínas de esta forma, o la uromonulina, la grupoproteína de membrana basal tubular, ¿ok? Hay mecanismos de respuesta inmunitaria que se activan,
¿ok? Hay la inmunidad humoral que media por anticuerpos y participa también la inmunidad celular, ¿ok? Básicamente con células mononucleares. Entre estas tenemos los linfocitos T, células B y células plasmáticas. Y el complejo mayor de histocompatibilidad también está involucrado en el proceso inflamatorio severo que ocurre en esta condición. Entonces hay la expresión de antígenos endógenos o sustancias nefritogénicas o antígenos exógenos, ¿okay? Que participan en el papel patogénico, ¿okay? A través de la proteína de Tan-Holman, que van a producir una inflamación importante a nivel de la membrana basal tubular, ¿okay? Y causando una nefropatía. Este antígeno va a provocar la activación de linfocitos T. Estos van a activar linfocitos T efectores, ¿ok? Básicamente linfocitos T citotóxicos produciendo una reacción de hipersensibilidad y toxicidad. Hay una movilización de infiltrados inflamatorios, básicamente de linfocitos T y de macrófagos. Hay un aumento de la matriz extracelular. Este proceso inflamatorio severo va a provocar una fibrosis del intersticio, ¿ok? Que va a traer, aunado a lo anteriormente expuesto, la producción de citoquinas y factores de crecimiento profibrótico, dentro de los cuales tenemos el factor el TFG-beta, la PDGF, la endotelina 1 y la FG2. Entonces, acuérdense ustedes, ¿ok? Que una de los linfocitos T básicamente van a activar a través de los linfocitos TSD8 la respuesta inmune a través de la activación del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? En el CD8 activan el complejo mayor tipo 1 y el CD4 identifica antigénicos para el HL2 y esto va a permitir la activación, ¿ok? de antígenos por parte de las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, y se va a disparar una activación de células T, ¿okay? y de células B, con una activación sincrónica todo o nada. ¿Okay? Entonces, el antígeno que es captado por la célula presentadora de antígeno es degradado, ¿ok? Y es presentado a través del sistema de histocompatibilidad, ¿ok? Bien sea mediante la inactivación de las células T helper, los linfocitos T ayudadores, o la activación. Cuando los linfocitos T helper o TH se activan, esto se multiplica por mitosis, ¿ok? Y ellos van a activar por una vía de respuesta inmune inespecífica, van a activar las células NK killer, ¿ok? Y los macrófagos. Por otro lado, va a seguir la multiplicación de las células helper, ¿ok? Provocando la activación de citoquinas, ¿ok? Que van a producir básicamente la activación de las moléculas de agregación plaquetaria, quimiotáctica, la BCAM y la ICAM. Esto va a arrastrar o va a hacer un efecto de llamado a activar mayor el sistema de inmunidad celular con la aparición de más linfocitos. Por otra parte, las células, los linfocitos T helper van a activar, ¿okay? A los linfocitos B de manera tal de formar células plasmáticas que permitan la conformación y la producción y la liberación de anticuerpos específicos para este antígeno. Y esto a nivel tubular e intersticial va a provocar una gran cascada inflamatoria que si no se corrige de manera oportuna, pues puede provocar fibrosis del intersticio y fibrosis tubular. Entonces, la causa más común de las nefritis intersticiales agudas son las producidas por drogas, especialmente por AINES, ¿ok?
Y por ahí es cuando se hace un abuso en la medicación. Hay personas que ante cualquier dolor, pues comienzan, que tienen una tolerancia muy baja a los estímulos dolorosos y comienzan entonces a tomar drogas, eh, anti, drogas antiinflamatorias no esteroideas, tipo diclofenac, ibuprofeno, naproxeno sódico, pero el detalle es que comienzan a tomar en dosis elevadas, sin respetar los tiempos de intervalo de una dosis a otra, o a mezclar diferentes tipos de drogas con la finalidad de bloquear el dolor. Esto va a traer como consecuencia pues, una lesión directa por parte del fármaco a nivel tubular y dependiendo de la carga del fármaco, la cantidad de fármaco y la dosis que se toma y el tiempo, puede provocar una falla renal. Si ocurre una cese, si ocurre una falla renal aguda parenquimatosa por una nefritis intersticial, pues el paciente va a requerir pues, el apoyo dialítico. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que presentan la nefritis intersticial aguda? Bueno, básicamente hay una triada, ¿ok? Muy característica, que viene formada por un rash, se presenta en menos del 50%, ven ustedes la imagen, un rash maculopapular extenso, ¿ok? En toda pues, en el miembro inferior, en el tórax, en el abdomen, fiebre, 75% de casos, y una eosinofilia alta en lo que conforma la triada de la nefritis intersticial aguda. Claro, si hay una afectación renal importante, va a haber un deterioro en la función renal y va a haber elevación de azoados. Y esto le va a un indicio de que la nefritis intersticial está provocando una lesión renal aguda. Entonces, dentro de las características clínicas, vean, puede haber lesión renal aguda, ¿ok? Puede haber artralgia, fiebre, exantema cutáneo, eosinofilia, hematuria, ¿ok? Pero que nunca llega a rango nefrótico. Puede haber leucocituria, puede haber presencia de cilindros leucocitarios, proteinuria en rango no nefrótico, ¿ok? Y muy poco se ve el síndrome nefrótico en la nefritis intersticial. Al examen de orina podemos ver una hematuria, pueden haber cilindros serios, ¿okay? por dialino, perdón, por acumulación de células de Stanholma, ¿okay? Hay una proteinuria leve menos del rango nefrótico, ¿okay? Y el FENA va a estar mayor a 1. En el ultrasonido, pues no vamos a ver muchos cambios, podemos ver un parénquima renal un poco heterogéneo con una ecogenicidad discretamente aumentada. Las pirámides no van a estar aumentadas de tamaño y el riñón en su longitud, en su tamaño, puede estar discretamente aumentado. Vean ustedes, cuando se hace una biopsia en un paciente, esto es un cilindro de la biopsia, vean cómo hay estos punticos negros, ¿ok? Este es un infiltrado de células mononucleares, ¿ok? Las luces están comprometidas, no así los glomérulos. Este es un glomérulo que está intacto, ¿ok? Entonces hay un infiltrado intersticial difuso, los glomérulos están bien y básicamente hay mononucleares a nivel del intersticio y en las luces tubulares están libres. Vean ustedes, con mayor aumento, el glomérulo está normal y vea el infiltrado severo a nivel intersticial. Entonces, el tratamiento de la nefritis intersticial está dirigido primero a identificar la causa y corregirla. Si es una condición farmacológica, bueno, suspender el fármaco, hidratar profusamente al paciente, ¿ok?
dependiendo, digamos, el estado tóxico que pueda tener el paciente, se le puede dar un pulso de esteroides, ¿ok? Apenas un tercio de ellos se acompaña con una lesión renal aguda y por lo tanto van a requerir tratamiento o apoyo dialítico, y en casos severos pues se les puede planificar sesiones de plasmaféresis para barrer los complejos inmunes presentes circulantes en sangre. Existe un síndrome, ¿okay? El síndrome de Tino, que es una nefritis tulointersticial con una uveitis, ¿okay? Hay enrojecimiento ocular. Esta combinación de lesión ocular y lesión renal se llama síndrome Tino, ¿okay? Las manifestaciones son típicas para la nefritis tulointersticial aguda y básicamente se hace biopsia renal a estos pacientes. Es una condición muy rara y para el manejo la condición o el otro brazo o la otra cara de la moneda, que es la nefritis tulointersticial crónica, ya esto no es un evento agudo reversible, sino un evento que va sumando deterioro del parénquima renal a largo plazo. En las etiologías o los elementos que la pueden causar, bueno, igual fármacos, vuelven a estar presentes los analgésicos, tóxicos, ya en este caso vamos a encontrar intoxicación por plomo, por cadmio, mercurio, ¿ok? Ácido úrico, ¿ok? Con el uso de hierbas chinas, y vamos a ver algunas de ellas, cuáles son las que pueden causar, no solo se le llaman hierbas chinas, porque inicialmente la nefritis tulointersticial asociada al consumo de ciertos productos vegetales se comenzó a documentar en unas regiones de China, por eso se llaman hierbas chinas. Procesos neoplásicos como mieloma y la leucemia pueden causar una nefritis tulointersticial crónica, la metabólica, la hipercalcemia, la hiperuricemia, la hiperoxaluria, procesos inmunológicos, monosarcoidosis, síndrome de Sjögren, el eritematoso sistémico, las uropatías obstructivas, la hiperplasia prostática benigna, ¿okay? El reflujo vesicular, las litiasis coraliformes y las anomalías congénitas están relacionadas desde el punto de vista de síndrome urinario obstructivo bajo. Procesos glomerulares crónicos o proteinuria crónica pueden causar nefritis como un componente agregado. Las nefropatías por irradiación o por radiación, aquellos pacientes con cáncer de endometrio o cáncer de cervix, pacientes con cáncer de próstata que requieran de esquema terapéutico, el uso de radiaciones puede provocar una nefritis tulointersticial. Entonces, ¿cuáles son estos? Como es crónico, hay un periodo de adaptación renal, ¿okay? Y básicamente no es un cuadro tan aparatoso y florido desde el punto de vista clínico como la nefritis tulointersticial aguda. Entonces, lo primero que vamos a observar es un paciente que pierde esa capacidad de concentración. Entonces, hay poliuria, puede haber polidipsia, nicturia, ¿ok? Son nefropatías perdedores de sal. Entonces, el paciente puede estar en estado de hipotensión, astenia, hiponatremia, ¿ok? Hay predisposición a lesión renal desde el punto de vista funcional, prerrenal, ¿ok? El volumen de diuresis al día puede ser normal. No, si hay proteinuria, esta nunca llega a un rango nefrótico, y la leucocituria en ellos es bastante común. La nefritis tulointersticial crónica, ¿okay? Se ocurre, sobre todo en fármacos, cuando hay un abuso a largo plazo por analgésico. ¿Okay? El 3% de ellos entran a terapia sustitutiva renal. Hay mayor predisposición al sexo femenino que el masculino. ¿Okay? La idea es justamente identificar y
prevenir pues, que no siga la progresión del daño. Entonces, un abuso mayor de 5 años de medicamentos como aspirina, combinados con AINES, puede provocar un deterioro importante de la función renal con pérdida, por una nefritis intersticial aguda con pérdida progresiva de la función renal. El grupo etario más frecuente en las mujeres entre 30 y 70 años con dolores crónicos. Pacientes con artritis reumatoidea que hacen abuso de AINES están presentes aquí, pacientes con fibromialgia, pacientes con dolores a nivel de columna lumbar o los que sufren de hernias discales, la dismenorrea, que son los dolores menstruales que ocupan a las chicas en edad reproductiva, y en algunos casos, cuando está presente o cuando le viene el momento de la menstruación, eso causa ausentismo laboral, ausentismo a nivel de la actividad cotidiana, medicina educativa, de trabajo, y el uso indiscriminado de analgésico. Entonces, ¿cuál es la clínica? Bueno, por AINES, deterioro progresivo de la función renal, puede haber una piuria estéril, la proteinuria en un rango nefrótico, hay pérdida de la capacidad de concentración, pérdida de la capacidad de acidificación. Estos son funciones netamente tubulares, ¿ok? Pérdida de sodio, la presión de beta 2 microglobulina, hematuria, dolor a nivel lumbar, ¿ok? A nivel histológico vamos a encontrar, puede haber, está presente una necrosis papilar, ¿ok? Puede afectar la médula, la Helen, hay pigmentos tubulares presentes, puede haber una esclerosis capilar, ¿ok? Hay cambios secundarios a nivel de la corteza, atrofia tubular, fibrosis intersticial, infiltrados mononucleares y esclerosis tardía. Cuando nosotros para el diagnóstico tenemos la clínica presente y tenemos que evaluar cuál es la causa que está provocando este deterioro. Si es por abuso de analgésicos, cuáles son la causa por qué lo está consumiendo, qué tipo de fármaco consume y combina, ¿ok? Hay que hacerle un estudio de imagen, ¿ok? Ecosonograma, para ver si hay reducción del tamaño renal, si los contornos de la arquitectura renal desde el punto de vista imagenológico son irregulares, si hay calcificaciones a nivel de las papilas, ¿okay? Y si es una afectación uni o bilateral. Siempre las nefritis intersticiales provocan una afectación bilateral de ambos riñones, derecho e izquierdo. El tratamiento de la nefritis intersticial crónica por analgésicos o por AINES es suspensión de la droga, ¿ok? Y tratar de estabilizar y prevenir la progresión de enfermedad renal crónica avanzada. En relación a las hierbas chinas, esos productos que ustedes ven que parecen milagrosos, que se exhiben en los medios televisivos, en las redes, en la cual usted se toma 2 pastillas o 3 pastillas o un mes de unas cápsulas que usted no sabe qué contiene y le permite bajar de peso. Usualmente esas cápsulas contienen una cantidad de hierbas que no se sabe su origen y que su combinación puede traer como origen un daño a nivel del túbulo y el intersticio. Entonces, básicamente, ¿qué hacen estas hierbas? Bueno, estas hierbas básicamente lo que provocan un efecto diurético. Al la persona perder más líquido, da la sensación de que está perdiendo peso y por lo tanto, pues el hecho que esté en un estado de deshidratación la hace mucho más vulnerable a efectos nocivos a nivel de su parénquima renal. Esas personas, por ejemplo, las que en algún momento padecen de un cólico nefrítico y tienen litiasis renal y empiezan a tomar caña de la India, pata de perro, borocodí, orégano regón, chancapiedra, que el chancapiedra es un producto que venden en Brasil para el tratamiento de la piedra, pero es un producto vegetal. Eso puede provocar una nefritis intersticial crónica.
Entonces, hay fibrosis intersticial, hay mayor frecuencia de tumores uroepiteliales. Hubo una época, hace como 2 años, más o menos 2 o 3 años, que se puso de moda el consumo de moringa. Bueno, mire, yo tuve varios pacientes con una hiper, hipertrofia de las paredes de la vejiga por el abuso del consumo, porque a todos le colocaban moringa. Hacían té de moringa, bebían agua de moringa. Era una locura. Y eso puede, cuando hay una afectación crónica a nivel del tejido uroepitelial de la vejiga, puede dar origen a tumores de vejiga, que son de difícil manejo. En estos pacientes la tensión está normal y básicamente no tienen un sedimento cuando hacemos el examen de orina muy patológico, pero hay una proteinuria presente. ¿Okay? El tratamiento va dirigido a suspender el consumo de este producto, ¿ok? Y se le puede asociar esteroides para bloquear un poco la acción del sistema inflamatorio del sistema inmune. Entonces, plantas que producen nefritis intersticial crónica. Bueno, todas estas están asociadas al ácido aristológico. Pero vean ustedes, que les voy a comentar. Lo que ustedes ven acá es una fruta que se ve mucho en esta zona, que se consume. Así puedo poner el zoom. ¿Ok? Probablemente alguno de ustedes la ha consumido. Es un fruto llamado tamarindo chino o tamarindo estrella, que tiene un sabor muy parecido al jovito, que es una fruta pequeñita, amarillita, se ve mucho en la zona de Sucre, de Monaga. Esta fruta, por ejemplo, en Ciudad Bolívar hay casas que la cultivan y hacen jugo frecuente. Esta es rica en ácido aristológico, ¿ok? Otra fruta, ¿ok? Que se utiliza y se vende como parte de un tratamiento paliativo del cáncer es none. Y el none, mucha la gente lo prepara, lo cultiva, lo cocina y lo vende en el mercado como un coadyuvante para la batalla contra el cáncer. Pero el none tiene mucho ácido aristológico. Probablemente mejorará el cáncer, o servirá para poner cáncer, pero termina el paciente curado de cáncer, pero con los riñones afectados. ¿Ok? Y para que vean, cuando vean esto, claro, si usted toma un jugo de tamarindo chino y no está muy concentrado, y se hidrata bien, no va a pasar nada, pero si lo hace todos los días, pues probablemente va a ser una nefritis intersticial crónica. Nefritis intersticial por metales pesados, bueno, en ellos tenemos que producen mucha más falla renal, el arsénico, el bismuto, el cadmio, el cobre, el oro, okay, el mercurio. Produce más síndrome nefrótico, el bismuto, el oro, el mercurio, el níquel, y los que están más asociados a nefritis intersticial. El bismuto, el cadmio lo vamos a ver en las baterías esas que nosotros compramos, que le cambiamos a nuestros dispositivos electrónicos. Esas baterías deberían ustedes colocarlas cuando la vayan a eliminar en una botella de plástico, de refresco, de manera tal de que pueda ser enterrada o vertida, porque esto contamina mucho el suelo. ¿Ok? Bien. Usualmente la toxicidad renal por metales pesados conforman un grupo de enfermedades renales ocupacionales. ¿Okay? Esto está el mercurio, nuestros mineros artesanales se exponen mucho a esta contaminación. Es un proceso crónico, se provoca más una nefritis intersticial crónica. ¿Okay? Y la idea es justamente para el tratamiento de las lesiones crónicas, tratar el factor que está provocando la noxa. ¿Okay? Aquí podemos
colocar esteroides, pero siempre con una vigilancia. Ya esto lo va a hacer el nefrólogo. Si el paciente tiene un deterioro renal. Yo tuve hace años una paciente que vivía en un campo de origen chileno. Tenían una finca productora de gallinas y huevos y tal. Entonces, esta chica tenía dolores de cabeza muy frecuentes y eso tomaba cuanta pastilla le recomendaban a ese muchacho tomaba eso. En 3 años, cuando ella fue a mi consulta, tenía 8 de creatinina y tenía casi 290 de urea. Estaba en un síndrome urémico. Cuando yo le hago el eco renal, tiene un trastorno renal severo con riñones pequeños y una ecogenicidad aumentada. Pues esta muchacha iba para tratamiento dialítico. Y ustedes saben que era lo que le estaba provocando un dolor de cabeza, un defecto de agudeza visual, una miopía que no había ido a corregírsela para colocar lentes correctivos y que le permitiera hacer sus actividades de trabajo cotidianas. En 3 años, esta chica lamentablemente perdió sus riñones y bueno, no sé en qué condiciones, porque tan pronto le dije el diagnóstico, se perdió de la consulta. Bien, vamos a brindar un espacio de unos 3 minutos, ¿ok? Para preguntas y respuestas en relación a este tema, de manera tal que podamos continuar con la siguiente clase. Doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. Adelante, Mariana. Una persona que consuma aproximadamente tres pastillas de, por ejemplo, de diclofenac mensualmente desde hace 5 años. Puede tener, no es que yo no voy a satanizar, porque son drogas muy buenas, yo la prescribo con cierta frecuencia, pero con un periodo de uso muy definido. Si por casualidad, por ejemplo, una sufre de dolor de espalda, porque tiene una hernia, una hernia que se la están comprimiendo, o dolor de cabeza, disculpe, él puede tomar, por ejemplo, naproxeno sódico o diclofenac potásico cada 12 horas por 3 o 4 o 5, máximo 5 días, con una buena hidratación, ¿ok? Pero no estar tomando, así sea diclofenac potásico cada 12 horas por un mes, eso es terrible. Entonces, la idea del analgésico no esteroideo es cesar los síntomas de dolor de manera oportuna, pero buscando el tratamiento definitivo al elemento que la está provocando. Por ejemplo, si yo tengo una cefalea fronto-occipital frecuente y yo sé que yo me pongo a leer y no veo bien, entonces tengo que estar tratando de ajustar mi foco para tratar de leer, el dolor de cabeza lo puedo mejorar con el consumo de un diclofenac, pero no estoy atacando la causa. O sea, estoy tratando nada más los síntomas. Lo ideal es que yo vaya al oftalmólogo, tenga una prescripción adecuada y use lentes correctivos. ¿Okay? No sé si doy respuesta a tu pregunta, María. ¿Me escuchaste, María? A Mariana se le salió el Zoom, doc. Creo que se le cayó el internet. Ah, ok. Bueno, lamentablemente. De todas maneras, esto me imagino que está grabado. En relación a la pregunta que hizo Hendrik sobre la piuria estéril, la piuria estéril es la presencia de células inflamatorias, leucocitos, pero cuando usted hace un cultivo, no da negativo. Entonces, cuando un paciente, claro, siempre recuerden el contexto del interrogatorio. Si es un paciente, por ejemplo, que ha perdido peso, ha tenido algunas situaciones pulmonares y tiene una piuria estéril, en 3 determinaciones con un periodo de 2 meses, yo lo que debo de pensar que ese paciente pueda tener
una tuberculosis renal o de vías urinarias. ¿Y por qué hablo de tuberculosis? Porque el bacterio tuberculoso, el patógeno de la tuberculosis no crece en los medios estándares para las bacterias de la vía urinaria. Tiene que ser un medio especial de crecimiento. Entonces eso da piurias estériles. La piuria no necesariamente tiene que estar asociada con un proceso infeccioso. En el caso de la nefritis intersticial, asociada a un proceso inflamatorio. ¿Okay? Bien, doctor, ¿estas enfermedades pueden prevenir con una buena hidratación? Por supuesto que sí, mejoran tremendamente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Okay? Pusieron dos preguntas en el chat. Dos preguntas en el chat. No, bueno, acuérdate, si tú tienes un paciente, Francisco, que tiene rash malar, rash cutáneo, tiene fiebre, es una eosinofilia importante y tiene una piuria estéril, oye, tú no vas a pensar que él tiene un proceso infeccioso, una tuberculosis. Tienes que pensar más en una nefritis intersticial. Por eso es importante tener presente la triada. Y dentro del interrogatorio, preguntarle, mire, ¿usted ha tenido consumo reciente de alguna droga o un medicamento? ¿Está tomando algunas plantas para depurar el...? Hay gente que todavía piensa, no, yo me voy a tomar, qué sé yo, tal cosa para hacer una limpieza de colon. O sea, un lavado del colon. Eso no... Los especialistas, los gastroenterólogos no están de acuerdo en esas depuraciones. No, yo me voy a tomar esto que venden en el mercado con una cantidad de hierbas para depurar el hígado. No es que yo no tenga, digamos, por ejemplo, yo tuve un amigo hace años que tenía una finca que él iba a sembrar unas matas de nona justamente con la finalidad de procesar el nor, pero de una manera bien hecha, pues procesarla, tal. Cuando yo me pongo a investigar y le digo la cantidad de cosas tóxicas que tiene el nona sobre el riñón y la vía urinaria, le di la documentación y él dejó el proyecto así, no siguió. Porque si él va a producir algo que va, en vez de dar beneficio, va a producir daño, pues no vale la pena. ¿Ok? ¿Cuáles son? Vamos a ver una cosa que aquí dice, ok, pirestéril. Puede prevenir con una hidratación, dice Alfonso, por supuesto que sí. No, Francisco, ya respondí lo de la piuria estéril. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles serían las ingestas recomendadas para evitar enfermedad renal? ¿No? Una de las cosas que cualquier persona tiene que tener una buena ingesta de agua. En nuestro medio, 3 litros de agua al día hasta las 6 de la tarde. Con eso tú haces o permites tener un estado adecuado de hidratación para que el riñón pueda depurar todas esas sustancias tóxicas que nuestro cuerpo no necesita. Bien, voy entonces a continuar con la siguiente clase. Okay. Vamos a ver en este tema un conjunto. Nosotros vimos la clase pasada la nefritis, la nefropatía hipertensiva, ¿okay? La lesión renal que causa la hipertensión esencial a largo plazo. Esta es la enfermedad renovascular, engloba a un grupo de patologías que secundariamente provocan una elevación importante de la tensión arterial, pero que, digamos, de una manera positiva,
estas enfermedades, si se diagnostican de manera adecuada, son Doc, reversibles. disculpe. Dígame. Si ¿Ah? está proyectando la pantalla, no se ve. Sí, sí, ya la estoy proyectando. Bueno, no se ve todavía. Disculpa, no. Lo que hice fue abrirla. Ok, ahora sí. Perfecto. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, esta hipertensión se llama hipertensión renovascular. O sea, la hipertensión renovascular forma parte de un conjunto de estados que llaman estados hipertensivos secundarios, donde hay varias patologías en las cuales hay una elevación importante de la tensión arterial, pero que esta hipertensión, si yo trato la causa que la está provocando, desaparece, ¿ok? Y es curable. No así la hipertensión esencial, la que se activa por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde hay una condición renal preexistente, ¿ok? Dentro de la hipertensión secundaria tenemos el feocromocitoma, que lo van a ver en endocrinología, la enfermedad de Addison, la van a ver en endocrinología, y nosotros aquí vamos a ver la hipertensión renovascular. ¿Okay? Es muy sencilla y relativamente fácil de diagnosticar si tenemos la curiosidad de pensar en ello. Entonces, la hipertensión renovascular conforma un síndrome de diferentes etiologías. Hay desórdenes renales, como la enfermedad parenquimatosa, ¿ok? Esta se provoca, la hipertensión renovascular, por dos condiciones básicamente. La estenosis de la arteria renal, ¿ok? Y la enfermedad o la displasia fibromuscular. Estas son las dos causas que provocan esta condición. Pueden haber otras asociadas como la arteritis por vasculitis o la compresión de la arteria renal por lesiones neoplásicas o tumorales, pero son condiciones muy raras. ¿Okay? Como le había comentado, la hipertensión secundaria debida a causas endocrinas, ¿ok? Tumores de las suprarrenales, aldosteronismo primario, el Cushing, la enfermedad tiroidea, el hiperparatiroidismo. ¿Okay? Aquí hay una lista de causas que pueden estar asociadas como eh, génesis de la hipertensión secundaria. Nosotros nos vamos a centrar solo en este capítulo sobre la hipertensión renovascular. Entonces, la hipertensión renovascular se define como la presión arterial elevada que es secundaria a una estenosis o una estrechez importante de la arteria renal o de sus ramas principales. Es potencialmente reversible luego de que yo haga una recanalización o una revascularización del vaso. Es la segunda causa de hipertensión arterial secundaria. ¿Okay? Tiene una prevalencia del 5 al 10%. ¿Okay? Cuando nosotros estudiamos a todos los hipertensos, el 90, 80, 85% corresponden a hipertensión esencial. ¿Okay? Pero un grupo conformado entre 10 y 15% y 5% corresponde a hipertensión de origen renovascular. Por eso es que a todo paciente que ustedes vean con tensión alta, ustedes van a hacer una evaluación, ya les voy a decir, de la zona lumbar. ¿Okay? La estenosis de la arteria renal, ella puede ser unilateral, que se ve en el 70% de los casos, o bilateral, en menor proporción. El 75% de los casos de hipertensión renovascular se debe a un proceso de arteriosclerosis y en menos frecuencia la displasia fibromuscular. Afecta a las edades extremas de la vida, es decir, desde adolescentes hasta edades pacientes de edad avanzada. En estos dos trabajos, a pesar de que ya tienen bastante data, pero
realmente todavía mantienen su vigencia. Rudnick y colaboradores en 665 pacientes con hipertensión, que encontró que el 94% era de causa esencial y el 5% era, perdón, el 0.2% era de causa renovascular. Anderson y colaboradores con una serie mucho mayor encontró que casi el 90% era de origen esencial y apenas el 3.3% era de origen renovascular. ¿Cuáles son las lesiones vasculares que pueden estar asociadas a hipertensión renovascular unilateral? Estenosis por aterosclerosis de la arteria renal, displasia fibromuscular unilateral, aneurisma de la que puede ocurrir en las arterias renales, las embolias arteriales renales, las fístulas arteriovenosas, oclusión postraumática de la arteria renal, ¿okay? Compresión extrínseca, bien sea de un tumor, una masa, ¿okay? De las arterias renales, bilaterales, bueno, estenosis que ocurre en una persona que tenga un solo riñón, ¿okay? La coartación de la aorta, la vasculitis sistémica, básicamente la enfermedad de Takayasu, la poliarteritis nodosa, y las enfermedades ateroembólicas. Causas de hipertensión arterial renovascular, bueno, con lesiones parenquimatosas, la arteriosclerosis, la displasia fibromuscular, la embolia, la arteritis, los angiomas, desde el punto de vista extrínseco, ¿okay? Tumores retroperitoneales, fibrosis, traumatismo, procesos infecciosos peritonales, la radioterapia no calibrada, la tosis renal, la obstrucción ureteral, ¿okay? Todas estas pueden provocar hipertensión renovascular. Causas mixtas. Bueno, tenemos pacientes trasplantados en la cual en el injerto ocurre una estenosis de la arteria renal del riñón trasplantado, aneurisma de la arteria renal, las fístulas y tumores que puedan comprimir la arteria renal en caso de pacientes con fibromatosis. La aterosclerosis, que es una de las causas, ¿ok? Esta puede ser unilateral, se presenta en pacientes básicamente de adulta. El 80% ocurre a nivel del ósteo, es decir, del tracto de salida de la arteria renal cuando nace de la aorta, ¿ok? El 5% de los casos, vamos a ver, puede ocurrir en las arterias lobares, superiores, medio y posterior, interlobulares, ¿ok? El 40% puede progresar gradualmente a ocluir la totalidad del vaso y esto compleja porque acelera o aumenta las cifras de tensión arterial. Entonces vean ustedes, la imagen que ven en la parte superior es una angiografía, ¿ok? Renal. Vean ustedes, esta es la y vean ustedes aquí la estenosis que ocurre, ¿ok? A nivel de la arteria renal. Esta imagen que ven en la parte inferior, vean, esto es una placa gigantesca de ateroma que básicamente está ocluyendo la totalidad. Este vaso, ¿ok? Por eso que la enfermedad aterosclerótica no solamente ocurre en la arteria renal, en las coronarias, en los troncos, en la aorta, en la ilíaca, ¿ok? Estos son pacientes que usualmente tienen unas transgresiones dietéticas terribles, ¿ok? Y básicamente su alimentación son con grasas, refrescos y una serie de cosas. Y ven ustedes cómo todo esto es grasa, deforma la luz del vaso y apenas un 5% de la luz es lo que permite la perfusión de sangre. La displasia fibromuscular, que es la otra condición que produce la hipertensión renovascular, se presenta como en una cuenta de Rosario, ¿ok? Por estenosis, ya vamos a ver la imagen, es un curso más agresivo y usualmente se presenta en jóvenes, en mujeres y en niños. Afecta mayor frecuencia a las mujeres, ¿ok? Vamos a ver un espectro a nivel de imagen en Rosario. Ocupa todo el trayecto de la arteria renal, ¿ok? Y es
más frecuente unilateral que bilateral. Vean ustedes en esta imagen de la geografía de la arteria renal, vean, se ve como una cuenta de rosario, ¿ok? La displasia fibromuscular a nivel de la arteria renal. Las estenosis ostiales, usualmente la aorta abdominal descendente, están relacionadas con el peritón tacayazo, ¿ok? Compromete el tercio proximal de la arteria renal y puede progresar a una oclusión total, ¿ok? Esto es una obstrucción o una estenosis bilateral, ¿ok? De la arteria renal, tanto derecha o izquierda. Este cuadro o esta tabla resume básicamente las dos causas de enfermedad renovascular, la displasia fibromuscular y la aterosclerosis. ¿Okay? Aquí vemos con la frecuencia. ¿Cuáles son los elementos clínicos que pueden ustedes evaluar en su consulta? Todo paciente que les llegue a ustedes al consultorio, ustedes van a tomar la presión arterial. Si está alta, pues ustedes hacen su evaluación de los focos cardíacos, pero hacen con la campana, presionando suavemente para que haya un sello, explorando a nivel de la fosa lumbar, ¿ok? Si hay la presencia de un soplo. Cuando hay una estenosis, es decir, una estrechez del vaso, se produce un ruido particular que ocurre en sístoles, que es un soplo. El soplo puede estar unilateral o bilateral. Si usted tiene un paciente con tensión arterial alta de inicio, un paciente que hasta hace unos meses no se sentía hipertenso y ahorita tiene dolor de cabeza, rubicundez facial, rubicundez a nivel de las orejas, presión a nivel del tórax, usted sensa que realmente tiene la tensión alta cuando le hace la toma de la tensión y escucha algún soplo a nivel lumbar, tiene el 95% de seguridad que ese paciente está cursando con una hipertensión renovascular. Entonces, más adelante vamos a ver cuál sería el plan de trabajo de este paciente. La hipertensión renovascular, volvemos nuevamente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Básicamente la fisiopatología de esta condición está relacionada con una exacerbación de este sistema. Entonces ya yo se lo había comentado en la clase de ayer, o sea, no me voy a detener nuevamente a esto, ¿ok? Pero la estenosis de la arteria renal va a provocar un estado de isquemia, ¿ok? Esto se va a censar a través, va a haber una caída del filtrado glomerular y a nivel de las células justaglomerulares va a haber que van a censar un descenso del sodio y el cloro que va a disparar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Y esto pues, ¿con qué finalidad? De provocar mayor retención de sodio y agua, y esto va a crear un círculo vicioso porque mientras mayor retención de sodio y agua ocurra, mayor elevación de tensión va a presentar el individuo. Entonces tenemos dos situaciones, ¿ok? Lo que puede ocurrir en un individuo con una estenosis unilateral, o qué pasa cuando el individuo tiene una estenosis bilateral. Estas son las dos teorías: dos riñones, un clip, o dos riñones, dos clips, o un paciente con un riñón monorreno. Vean ustedes, este es el modelo de Goldbach, que todavía está vigente. En un individuo que tiene una estenosis de la arteria renal, ¿okay? En el riñón que tiene la estenosis va a haber una reducción de la perfusión renal. Como les comenté, va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este aumento de la aldosterona, o sea, la hipertensión que va a provocar este riñón, va a ser dependiente del sistema renina. En el riñón contralateral, que está normal, ¿ok? Él va a haber un aumento. Esto va a traer un aumento del volumen y de la avidez del sodio por parte de este riñón.
el riñón contralateral va a bloquear o a suprimir el sistema renina-angiotensina que él pueda activar porque él está pensando que más bien hay un aumento de volumen. Entonces, esta hipertensión básicamente es por exacerbación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Cuando hacemos un estudio de imagen, vamos a ver, siempre hay un riñón más pequeño que el otro, ¿ok? Pero la diferencia es de apenas 1 centímetro. Si esa diferencia de tamaño aumenta a 1.52 centímetros, esto es un elemento adicional que nos puede orientar de que hay una estenosis. El riñón disminuye de tamaño, por supuesto, hay una disminución de la perfusión renal. Todo lo contrario en el riñón contralateral. Él va a trabajar como si fuera un solo riñón y va a estar mucho más grande. Entonces, si yo tengo todos los medios de estudios disponibles desde el punto de vista metabólico, ¿cómo puedo yo saber si básicamente después de tener una clínica, aquí es paciente hipertenso, tiene signos de hipertensión aguda, tiene un soplo, ¿okay? Si yo le pido niveles plasmáticos de renina y están elevados, pues no tengo la menor duda que esté una estenosis renal, ¿okay? Una hipertensión renovascular. En este segundo modelo, ¿ok? Un riñón, un clip o 2 riñones, 2 clips, ¿ok? Esta es la estenosis bilateral y esta es la estenosis que se da en un solo riñón, ¿ok? Hay una disminución de la perfusión renal en ambos riñones. Inicialmente va a haber una exacerbación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Esta va a traer como consecuencia un aumento en la reabsorción de sodio y agua, expansión de volumen, y a través del sistema, digamos, de control de presión vascular del sistema natriurético, va a haber una inhibición del sistema de renina por activación del simpático. Entonces, los niveles de renina en estos pacientes, cuando es una estenosis bilateral, puede estar bajo o disminuido. O sea, cuando hacemos las pruebas de renina, ellas pueden estar bajas o normales, ¿ok? En este caso, cuando nosotros hacemos la evaluación clínica del paciente, vamos a encontrar soplos en fosas lumbares, ¿ok? Y esto me habla, pues, de un proceso bilateral. Cuando esta lesión no se atiende de manera oportuna y el paciente pasa meses con esta condición, van a haber cambios de hipoperfusión. Estos cambios pueden ser inicialmente reversibles si yo ataco la noxa, pero si son cambios de isquemia que se van perpetuando en el tiempo, el paciente va a entrar en una enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes, ¿ok? Si yo no los atiendo de manera oportuna, inclusive ellos pueden fallecer rápidamente porque se pueden complicar con una encefalopatía hipertensiva, con un infarto. O sea, tengo que atenderlo y darle respuesta oportuna. Bueno, ¿qué estudios debería yo hacerle al paciente? Entonces, tengo una clínica, tengo básicamente una clínica que me hace sospechar que puedo tener a mano el estudio de renina. Entonces hay unas pruebas básicamente de imagen que me permiten de una manera adecuada completar el estudio y tener 100% de certeza el cuadro de hipertensión secundaria que tengo. Entonces, bueno, hay pruebas que son muy sensibles, pero no son específicas. Uno de los elementos de bajo costo, de alta sensibilidad y alta especificidad es el ultrasonido renal con ecodoppler, ¿ok? Es un estudio no invasivo, es un estudio rápido, es un estudio económico, porque los otros estudios de angiotomografía o angioresonancia magnética nuclear son igual de sensibles, pero extremadamente costosos. Entonces, aquí a través del ecodoppler se evalúa la arteria renal y sus derivadas,
¿ok? Y se mide la imagen de sonido, ¿ok? Que atraviesa esa estructura, ese vaso. Como está un vaso estenosado, hay una resistencia al paso del flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces vamos a tener una resistencia aumentada. En el ecodoppler vamos a ver dos tonalidades de color, azul y rojo. Azul, la sangre que se acerca al punto donde está el traductor, y rojo la que se aleja. Entonces eso mide una curva, ¿ok? Que yo voy a medir los picos, ¿ok? Y ella me va a dar, o voy a calcular un índice de resistencia. Si el índice de resistencia está mayor a 0,75, eso es una estenosis con una sensibilidad de casi el 90%. Con la clínica ya usted le da el diagnóstico certero que estamos en presencia de una hipertensión renovascular por una estenosis de la arteria renal. En este caso, en la angioresonancia, pues se dibuja muy bonito el órgano, ¿ok? O sea, un medio de contraste, y se observa, aquí la ventaja es que podemos observar el punto donde ocurre la estenosis y por lo tanto, pues, hacer la repermeabilización del mismo. La angiografía con tomografía, ven ustedes, mucho más bonito, pero mucho más costoso. Y aquí me comenta dónde está, o me muestra dónde está la estenosis. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace para lo que se hace en este caso? ¿Ok? Es la revascularización del vaso. A través de vía femoral se coloca un catéter de Schwann, ¿ok? Y se aborda, ¿ok? Por vía ascendente hasta llegar a la arteria renal. Y allí se deja un dispositivo llamado stent, que es como una malla que apertura el vaso y permite un adecuado flujo sanguíneo renal. La gammagrafía renal la utilizamos para evaluar función renal, ¿ok? Para ver si el riñón ha tenido, o sea, esto me sirve para ver la captación de ambos riñones de marcadores isotópicos, ¿ok? Lo ideal cuando yo tengo un riñón que está estenosado, o sea, cuando tengo un riñón normal va a tener esta curva que usted ve acá en la parte inferior. O sea, ambos riñones derecho e izquierdo captan la sustancia radioisotópica y la van eliminando. Pero cuando tenemos un riñón normal y un estenosado, vea que la captación y la eliminación se hacen mucho más lentas. Entonces, esto me habla que este riñón está afectado. Bueno, el tratamiento básicamente es corregir la noxa que la está provocando. Si es una estenosis, pues se hace la recanalización, pero es un paciente que queda bajo observación periódica. O sea, una vez al año tiene que hacerse sus pruebas, hacerse su eco renal, ¿ok? Porque puede hacer recidivas, ¿ok? Ok, esto ya lo comenté. Bueno, en el caso de la displasia fibromuscular, se utilizan prótesis, ¿ok? Biocompatibles, ¿ok? En este caso Corotex. Vean ustedes, esta es una prótesis que básicamente se ha sustituido parte de las ilíacas, la porción distal de la aorta, y aquí son dos prótesis que van hacia las arterias renales, o sea, sustituyen las arterias renales, ¿ok? Esta vean una oclusión del vaso por la arteriosclerosis, ¿okay? Este es el antes de la obstrucción, después de la revascularización, inmediatamente después que se hace la revascularización del vaso, inmediatamente cesa el estado hipertensivo y el paciente vuelve a un estado de normalización. Y el riñón se va recuperando progresivamente. Ok, entonces, ¿qué es lo interesante aquí? La enfermedad renovascular por estenosis renal es relativamente sencilla de diagnosticar si usted tiene la curiosidad de buscar elementos o signos clínicos diagnósticos. Es reversible
mientras más pronto se haga, pues la función de ustedes como médicos generales es que si usted ve un paciente joven que está debutando con tensión arterial alta, bueno, tratar de definir si es una hipertensión radiovascular o si es un ferrocarcinoma, o sea, y dirigirlo a un centro asistencial más complejo, ¿ok? Pero no se pongan a estar colocando ustedes medicación y yo le voy a poner control porque el paciente se puede complicar y puede fallecer. Bien, entonces vamos a abrir unos minutos de preguntas, ¿ok? En relación a este tema. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá, identifícate con tu nombre. Y para poder... Axel Guevara. Ajá, buenas noches, Axel, dígame. Buenas noches, doctor. Yo le quería preguntar, porque usted dijo que la hipertensión sistémica puede ser causada por una persistencia del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, mi pregunta es, si hay una hipertensión por causa renal, ¿puede durar tanto para que afecte al corazón o fallarían los riñones mucho antes de que el corazón empiece a presentar alguna falla? Ok, vamos a darte una respuesta. Cuando hablamos de hipertensión esencial, es decir, la que no se cura, la que se controla, la que ocupa el 90% de los casos, la que se hereda, ¿ok? Eso es una enfermedad renal, ¿okay? Por exacerbación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hemos visto en los últimos años que familias que tienen varias generaciones de hipertensos, los pacientes más jóvenes comienzan a presentar estados hipertensivos en edades mucho más tempranas. 27, 35, 40 años, cuando inicialmente los familiares la presentaban a los 60, 70 años. Esta es por una disfunción del sistema renina, o sea, una disfunción renal que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer, vamos a comparar un padre hipertenso que tiene que tomar medicación, tiene una hipertensión esencial, y un hijo que está normal. Cuando el padre, cuando el hijo, perdón, tiene una situación de estrés, ¿ok? Vamos a estrés, cualquier cosa, un susto, una rechera, una depresión, lo que sea. Perdón. Él va a activar su sistema simpático, se va a elevar la tensión arterial, pero como él es un individuo sano, en cuestiones de horas, una hora, un par de horas, ya el sistema renina-angiotensina vuelve a su condición basal. Su papá, que es hipertenso, toma medicamento para la tensión. Cuando él tiene alguna condición de estrés, una preocupación, una rabia, lo llamó X fulano y no quería contestar, entonces cuando hay ese estímulo, el sistema simpático se activa el riñón con producción de renina, ¿ok? Pero la homeostasis de ese sistema no se alcanza a la hora o las 8 horas, sino que puede pasar 7, 8 horas para que ese sistema vuelva a un estado basal. Por eso es que él toma medicación para tratar de mantenerlo un poco bloqueado de manera tal de que la detención es más adecuada. Cuando un individuo tiene, yo no te puedo decir el tiempo porque va a depender de varias situaciones. O sea, si el paciente está medicado, y cubre parcialmente su medicación, o si el paciente está medicado, se toma la medicación, pero digamos no colabora con la vaina de sal, la repercusión cardíaca, o sea, puede verse en 4 o 5 años. ¿Okay? Lo que sí es que, como les comenté en la clase de enfermedad renal crónica, cuando un paciente con una enfermedad renal crónica está en estadio 3, ya hay una afectación cardíaca. Por dos cosas, la hipertensión y la anemia. Y la acción del sistema de la aldosterona sobre la esfera cardíaca. Bien, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, entonces vean, todo hijo de paciente hipertenso que tiene una condición renal es prehipertenso. Todo hijo de paciente diabético, ¿ok?
que es una enfermedad hereditaria, es prediabético. Entonces, si en mi familia están las dos condiciones, diabetes e hipertensión, entonces yo soy prediabético. Lo único que tengo que hacer es no comer adecuadamente, tener un estilo de vida bien, está como Shakira, sigo sordomudo, comer mucha sal, tomar mucho refresco, amanecer, beber mucho licor, fumar cigarrillos, o sea, todo lo que un estudiante, un buen estudiante de medicina hace. Entonces, con mucha posibilidad, antes de los 30 años será hipertenso y será diabético. Pero ya esa es una decisión personal. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Acá. Aquí. Ok, vamos a ver el tema de la nefropatía diabética. Ok, este es un tema bien interesante porque es como la diabetes. Cuando yo les puse el tema de enfermedad renal crónica, les comenté que las causas principales de pacientes en diálisis eran dos: la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad muy compleja porque provoca una lesión vascular un poco más lenta que la hipertensión, pero mucho más sostenida. Y el individuo va comenzando, ya después de 10 años, 15 años de tener diabetes relativamente controlada o no controlada, etc., entonces comienza a haber afectación de órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos que afecta tanto la diabetes como la hipertensión? Todos los órganos que están vascularizados: cerebro, retina, corazón, riñón y la distribución vascular periférica. ¿Ok? Entonces, nosotros en este tema vamos a ver el efecto, ¿ok?, nocivo de cómo la diabetes puede afectar el parénquima renal, cómo puede causar enfermedad renal crónica. Acuérdense que la enfermedad renal crónica es un deterioro sostenido de la función renal de manera irreversible, es decir, lo que se dañó no se vuelve a recuperar. Entonces ven ustedes, el problema de la diabetes, que es una enfermedad metabólica hereditaria por un problema en el manejo de los azúcares, tiene una amplia distribución a nivel mundial. ¿Okay? Vean ustedes, para el año 2015 se estimaba que había alrededor de 415 millones de pacientes diabéticos en el mundo. ¿Okay? Se había proyectado que para el 2040 la población mundial afectada iba a subir a casi 650 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Pues lamentablemente, porque no hemos llegado al 2040 y ya hemos alcanzado esta cifra. No hay sistema de salud en el mundo que pueda darle oportunidad de atención a tanta cantidad de individuos. ¿Okay? Nosotros en Venezuela, ¿okay?, con un sistema que está prácticamente deteriorado, ¿okay?, pero en Latinoamérica o en América del Sur se prevé que para el año 2015 habían 30 millones de pacientes diabéticos. Ahorita debe estar cercano a esta cifra, casi 50. Donde básicamente de los países de habla hispana en América, los mexicanos son los que tienen las peores cifras, los mexicanos y los chilenos, en relación a esta enfermedad. Vean ustedes, uno de cada 12 personas tiene diabetes y no sabe que tiene diabetes. ¿Okay? De cada 2 personas, una sabe que tiene y la otra no. Cada 7 segundos aparece un paciente nuevo con diabetes.
se destina, ¿ok?, para los cuidados sanitarios. Se estima que en los mejores sistemas de salud en el mundo, ¿ok?, de cada $10, $1 se destina al tratamiento de la diabetes. Existen dos condiciones que ustedes conocen: la diabetes tipo 1, la diabetes de nacimiento, autoinmune, ¿okay?, juvenil, y la diabetes tipo 2. ¿Okay? Esta es la tipo 1, insulino dependiente, y la diabetes tipo 2 es no insulino dependiente. La diabetes tipo 2, ¿ok?, es la más frecuente, casi el 90-95% de los casos. La diabetes tipo 1 es mucho menos frecuente, ¿ok? Hay factores asociados a la génesis de la diabetes tipo 1, tipo 2, la obesidad y sobrepeso, el sedentarismo, la historia familiar de diabetes, fumar cigarrillo y hábitos inadecuados alimenticios. ¿Okay? Esta lámina, ¿okay?, es bien interesante, a pesar de que no está tan actualizada de 2008, pero vean ustedes, diabetes e hipertensión forman el 80% de los pacientes que van en programas de diálisis. Pero ven ustedes, desde el 84 al 2008, cómo va la curva de ascenso de prevalencia de esta condición. Es decir, desde el 84 al 2008, estas dos condiciones, sobre todo la diabetes, había crecido en un 520%. Si seguimos la curva, imagínense cómo estará en el año 2020. Entonces, bueno, la diabetes mellitus, como es una enfermedad endocrino-metabólica hereditaria, ¿ok? Tenemos, ya se lo comenté hace un momento, la tipo 1, la tipo 2, no me voy a detener en esto, ¿ok? Voy a hablar un poco. Siempre hablamos de los aspectos epidemiológicos de los norteamericanos, porque su sistema de salud se basa en costos-beneficios. Entonces, yo necesito saber cuántos pacientes tengo para poder hacer la planificación de cuánto voy a gastar en estos pacientes. Entonces, en Latinoamérica, por la misma idiosincrasia en algunos países, no le damos valor a la epidemiología. Inclusive en los cursos de formación médica, cuando uno estudia